el hijo abandonado más fuerte. Capítulo 1651. Los prodigios se encuentran. Tud. La piedra negra fue aplastada por la roca del mundo. Lu inmediatamente sintió que no podía controlarlo más y luego hubo un dolor retorcido en su mar de conciencia. Una piedra de peso tan aterradora, un método de ataque tan fuerte. Tu inmediatamente supo que no era rival para Iemo. La diferencia era demasiado grande. Incluso él y su amigo juntos no eran rivales para Iemo. Finalmente se dio cuenta de por qué Lu inmediatamente dejó de ver a Iemo. Este tipo no era más débil que la gran unidad inmortal. Cuelgue Fen, corramos, tú acaba de decir esto y estaba a punto de salir corriendo de la habitación. La piedra de Iemo se estrelló contra Anfen mientras que un rayo púrpura barrió a Tu. Anfen sabía que el poder de Iemo no estaba en el mismo nivel que el de ellos. No soltó completamente su bandera y estaba a punto de salir corriendo de la habitación ante Tu. Aprovechó la oportunidad y solo pagó el precio de la destrucción de su artefacto mágico y escapó de la roca mundial de Iemo. Pero justo cuando llegó a la puerta, un sin sombras extremadamente aburrido cargó. En solo 2 ataques, los 2 inmortales fueron asesinados por Iemo y sin sombras. Iemo tomó los anillos de almacenamiento pero no recuperó el rock mundial. Él solo se estrelló ante la restricción. Crack, la restricción se paralizó rápidamente. Esta vez Iemo suá claramente. La espada voladora azul era un artefacto inmortal de nivel 7, este era un artefacto inmortal de grado superior. Hay otra espada helada que también era artefacto inmortal de nivel 7. Iemo guardó la espada y le dio la espada voladora a Zen Bingyu en la esfera de nieve voladora. Luego recogió ese deslizamiento de jade. Era un método de cultivo de rango inmortal, pero era completamente inútil para Iemo, por lo que lo arrojó a su anillo de almacenamiento. No es de extrañar que me pregunte si tenía un mapa. Iemo encontró un mapa del anillo de almacenamiento de Tu. Era muy claro y marcaba todas las rutas en el palacio claramente. Esta ruta no decía claramente qué habitación tenía artefactos mágicos, pero las personas que toman esta ruta entrarían en una habitación cuando la vean con seguridad. En realidad hay un mapa tan claro. Zen Bingyu salió de la esfera de nieve voladora y vio el mapa. Este mapa fue de hecho muy claro. Iemo se alegró de tener un mapa tan claro, pero al escuchar las palabras de Zen Bingyu, estaba confundido. Este mapa era muy claro, pero cerca del final parecía oscurecerse. Este mapa no tenía un destino final. Esto es realmente interesante. Iemo guardó el mapa. ¿Sospechas de este mapa? Preguntó Zen Bingyu. Sabía que este mapa probablemente era real o que tú no sería capaz de encontrar esta habitación. No dudo del mapa, pero confío en sin sombras más, respondió Iemo. Si no tuviera sombras, tendría que seguir el mapa, pero las tiene sin sombras, entonces ¿por qué seguir el mapa? Zen Bingyu asintió y entró en la esfera de nieve voladora. Ella confiaba en que el juicio de Iemo era correcto. Este mapa era un poco extraño de hecho. Las capacidades de Shadowless no eran más débiles que el mapa, o no habría podido encontrarlo aquí en 9 días. En los próximos días, Iemo siguió sin sombras. Iemo sintió que sin sombras era más poderoso que un mapa. Encontraría cosas buenas cada vez, incluso tenía 2 hierbas espirituales inmortales de nivel 7. Además de eso, Iemo recolectó muchos métodos de cultivo de Jade Sleep y artefactos mágicos en el camino. Iemo comparó el camino sin sombras con el mapa. Solo las primeras partes fueron similares, pero luego se volvió completamente diferente. El día 29, Iemo siguió sin sombras a través de esta formación retorcida y llegó a un gran altar. Había un escenario azul y en él había un deslizamiento de jade. El deslizamiento jade estaba debajo de 2 tenues materiales dorados. ¿Oro de movilidad en el cielo? Iemo reconoció los 2 materiales dorados. Era nivel 7 material inmortal cielo movilidad oro. Fue para hacer artefactos mágicos voladores de grado superior. Iemo se interesó de inmediato. En comparación con el oro de movilidad del cielo, otros materiales de nivel 7 no eran nada. Sin duda, el deslizamiento de jade debajo no sería simple. El sentido espiritual de Iemo escaneó ese escenario acuático, sintió que el escenario estaba a la par con el oro de la movilidad del cielo, aunque también sería muy útil para él. ¿Qué era esto? Iemo dudó por un momento y decidió romper la restricción primero y luego ponerla en su colección antes de estudiar. Tan pronto como Iemo lanzó el rock mundial, sintió una extrema sensación de peligro. La roca del mundo se bloqueó instantáneamente detrás de él. Tumblr. Un rayo negro golpeó la roca del mundo.
Imo retrocedió decenas de metros antes de apenas detenerse. Su rock mundial fue destrozado a un lado. Imo se sacudió, esta fue la primera vez que se encontró con un chico que podía hackear el rock mundial. Una emboscada tan poderosa que sin duda era una gran unidad inmortal, también bastante fuerte. Pero cuando Imo se acomodó, vio que la persona que estaba delante de él parecía incluso más joven que él. Lo que lo sorprendió aún más fue que este tipo era una etapa terciaria inmortal abstrusa. Imo siempre había sido el que mataba instantáneamente a un inmortal abstruso. Sin embargo, un día una etapa terciaria inmortal abstrusa casi lo emboscó y lo hirió levemente. La absurda etapa terciaria inmortal estaba tranquila y su rostro hundido como el agua. Miró a Imo como si estuviera contemplando algo. En términos de apariencia, Imo sintió que estaba lejos de este tipo. Estaba seguro de que este tipo era una etapa terciaria inmortal absoluta. Pero este emboscado inmortal guapo e inmortal estaba más sorprendido, pero no lo mostraba en su rostro en absoluto. Desde que salió, nunca había habido un inmortal absoluto para sobrevivir bajo su emboscada y mucho menos una etapa intermedia inmortal abstrusa. ¿Y qué si era una gran unidad inmortal? Había matado a más de unos pocos. Sin embargo, esta etapa intermedia inmortal y abstrusa muy joven no solo detuvo su emboscada y quedó ileso. ¿De dónde vino este chico? ¿Cómo podría haber una etapa intermedia inmortal tan abstrusa tan fuerte? ¿Era como él, teniendo un gran secreto? Él vino por ese deslizamiento de Jade, de lo contrario, ¿por qué emboscaría una etapa intermedia inmortal abstrusa? Ese deslizamiento de Jade era demasiado importante para él. ¿Quién eres aquí? ¿Cómo apareciste aquí? La absurda etapa terciaria inmortal calmó su sorpresa y miró a Imo preguntando. Tenía que saber cómo llegó Imo. Imo vio que esta absurda etapa terciaria inmortal tenía un humo negro alrededor de su muñeca. ¿Fue eso lo que afectó al mundo del rock? ¿Quién eres tú? ¿Cómo apareciste aquí? Preguntó Imo también. Soy Ian Hyutian, mi herencia ha dejado un mapa, así que vine aquí. Inesperadamente, esta absurda etapa terciaria inmortal respondió con orgullo. ¿Tu herencia dejó un deslizamiento de Jade? Preguntó Imo, muéstrame. Imo no estaba siendo razonable, no creía que este tipo se lo mostrara. Sin embargo, Ian Hyutian arrojó un deslizamiento de Jade a Imo sin dudarlo. Está aquí, puedes verlo. Imo se dio cuenta de que Ian Hyutian solo le decía que las cosas aquí no le pertenecen. Sigue soñando, ya que lo vio, tendría que conseguirlo. Imo escaneó este deslizamiento de Jade y vio que era más o menos lo mismo que obtuvo de Tu. La única diferencia era que el mapa de Tu no señalaba claramente aquí, pero el de Ian Hyutian sí. Devolviendo el mapa, Imo dijo con calma. Mi mapa es diferente, tengo algunos caminos que conducen hasta aquí, pero tú solo tienes uno. La cara de Ian Hyutian cambió pero luego se burló. Me preguntaba por qué, compraste el mapa incompleto que vendí. Tu mapa solo tiene la ruta pero no este altar. Capítulo 1652. Oponen. Imo aturdido, ¿vendiendo ese mapa? ¿Le rompieron el cerebro? ¿Qué quiso decir él? Imo no cree que Ian Hyutian fuera tan generoso. Entonces, el mapa que tienes es mío, por supuesto, es tu fortuna obtener el mapa, pero es lo que me dejó mi herencia. Solo puedo pedirte que te vayas. Pero, por supuesto, te daré una compensación. Ian Hyutian no le tenía miedo a Imo, deseaba que el Jade se deslizara demasiado. Sabía que con su poder actual, si conseguía el deslizamiento de Jade, sería capaz de matar instantáneamente a grandes inmortales. A medida que su poder creciera, su poder para luchar más allá de su nivel sería más fuerte. Incluso si tuviera que matar a Imo, sería después de que entendiera la cosa. Sabía que Imo no era rival para él, pero tenía que tener cuidado. Al escuchar esto, Imo de repente pensó en algo y al instante se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él sonrió. Creo que hay más de una manera aquí, ¿verdad? Cada ruta tendría algunas cosas buenas en el camino, pero no tienes tiempo para ir a recogerlo tú mismo, por lo que solo puedes pedirle a otros que te ayuden. Quizás hiciste algo en el mapa. Una vez que obtengas lo que hay aquí, irás a buscarlos uno por uno. La cara de Ian Hyutian cambió de nuevo, y Imo inmediatamente supo que su suposición era correcta. Ian Hyutian estaba dispuesto a renunciar a las otras cosas en las otras rutas por las cosas aquí. Claramente era algo sustancial. De lo contrario, no haría esto. Es posible que no pueda recuperar el 100% de las cosas que obtuvieron otras personas con el mapa. Eres muy inteligente y el oponente más poderoso que he encontrado.
En ese caso, no perdamos el tiempo hablando. Antes de que Yan Hyutian terminara, la niebla negra se levantó y se convirtió en una espesa sombra negra que se estrelló contra Iemo. La sombra negra era extremadamente rápida y atravesó el espacio como un río negro que se inclina. Iemo lanzó Rock Mundial y trajo consigo un enorme remolino de esencia inmortal. La sombra negra en el remolino también cargó en el flujo negro. Después de que el flujo negro aterrizó, parecía abrumador y dominante. La roca negra del mundo de Iemo parecía minúscula en este gran flujo. Iemo fue sacudido e insertó su esencia inmortal en el mundo del rock como loco. Sin su ayuda, el rock mundial no era tan poderoso como el flujo negro. Tumblr. La roca del mundo y el flujo negro chocaron entre sí. La esencia inmortal se dispersó por todas partes, explotando en el suelo resistente. Se crearon barrancos de 10 metros de profundidad. El rayo negro y la niebla negra salpicaron la restricción del altar. Iemo voló de regreso y la roca del mundo se hizo a un lado otra vez. Esto fue aplastado en un choque frontal, no en una emboscada. La esencia inmortal de Yan Hyutian estaba a la par con él y su sentido espiritual también estaba a la par con él. Iemo no sabía cuál era el flujo de la niebla negra, pero parecía más difícil que su roca mundial. Yan Hyutian no obtuvo la ventaja también. El flujo de niebla se separó como si estuviera a punto de disiparse. Pero cuando Yan Hyutian se estabilizó, la niebla se reunió rápidamente y circuló alrededor de Yan Hyutian. Yan Hyutian gruñó y de repente levantó la mano. La niebla negra se convirtió en múltiples flechas negras y voló hacia Iemo. De repente, un dragón plateado apareció a su lado. Yan Hyutian le dio unas palmaditas en la espalda al dragón, lo destrozó. Sheu. Decenas de líneas negras presionaron hacia Iemo mientras el dragón plateado persiguió justo después. Iemo sabía que tal arma estaba dividida de un artefacto mágico que podría luchar con el rock mundial. Incluso su cuerpo inmortal de Nirvana no puede recibir un golpe de frente. El poder de Yan Hyutian fue mucho más allá de las expectativas de Iemo. Las líneas parecían normales, pero todo el espacio a su alrededor estaba bloqueado por la flecha voladora. No tenía más remedio que tomarlo de frente. Iemo lanzó un caldero octogonal y se estrelló contra el dragón plateado con el rock mundial. Tumblr. Las flechas negras dispararon sobre el caldero octogonal creando enormes sonidos explosivos. El mar de conciencia de Iemo dolió cuando escupió múltiples bocados de sangre. Hubo un crujido, Iemo sabía que el caldero octogonal se rompió. Iemo sabía que el caldero octogonal provenía de un lugar muy misterioso, los terrenos prohibidos del Palacio de la Verdad, donde estaba la montaña del mundo. Solo podía controlar 5 niveles de restricciones dentro y ya no podía controlarlo. Sin embargo, un artefacto mágico realmente se hizo añicos con las flechas negras. Tud. La roca mundial se estrelló con el dragón plateado. La niebla de sangre roció, el dragón plateado detuvo la roca del mundo, pero fue aplastado a un lado e instantáneamente se retiró a Yan Hyutian. Miró a Iemo con un poco de miedo. Iemo rápidamente colocó el caldero octogonal en su anillo y ni siquiera tuvo tiempo de comer píldoras. Lanzó a Zishu, que se convirtió en un rayo púrpura y se estrelló contra Yan Hyutian. Yan Hyutian estaba empezando a atacar la restricción ahora. A pesar de que Iemo estaba gravemente herido, ¿cómo podía dejar que este tipo tuviera lo que quería? Yan Hyutian vio que Iemo estaba bien de nuevo y solo escupió un poco de sangre. Estaba aún más sorprendido. Las flechas negras se juntaron nuevamente en la niebla. La cara de Yan Hyutian se veía mal, nunca había pensado que pelearía tan arduamente con una etapa intermedia inmortal abstrusa. Cuando llegó el rayo púrpura, la niebla se convirtió en una lanza y detuvo el rayo púrpura como un fantasma. Rayo púrpura chapoteó pero la lanza no se movió en absoluto. Yan Hyutian no siguió atacando a Iemo ni Iemo siguió atacando a Yan Hyutian. Iemo tuvo la ventaja en la batalla y resultó un poco herido. Eres la etapa intermedia inmortal abstrusa más fuerte que he visto, pero termina hoy. Lástima, tenías un futuro brillante por delante. Yan Hyutian sostenía la lanza negra y no le importaba el dragón plateado gravemente herido. Silie, ataque. Entonces Yan Hyutian trajo una ráfaga de sombras de lanza y se estrelló contra Iemo. Sabía que no sería capaz de obtener lo que quería si no mataba a Iemo. Iemo suspiró, Iemo tenía miedo de la defensa de este tipo. Si Yan Hyutian no tomó la ofensiva, realmente no sabía qué hacer. La roca mundial se estrelló contra el dragón nuevamente. El dragón ya estaba muy asustado de la roca mundial, pero no se atrevió a retirarse. Solo podía rugir y cargar contra el rock mundial.
Morir. Ian Hyutian rugió mientras atacaba a Iemo. La explosiva esencia inmortal era como una montaña aterradora. Antes de que Ian Hyutian se acercara a Iemo, ya presionó a Iemo sin piedad. Iemo gruñó, su esencia inmortal y su sentido espiritual se apresuraron. Todavía no había lanzado la espada del rayo, pero las luces del rayo ya lo rodeaban. Elemento de rayo. Ian Hyutian miró este rayo en estado de shock. Pero, ¿y si Iemo fuera un rayo, quién escaparía cuando estuviera decidido a matarlo? Iemo sintió que algo muy aterrador emitía Ian Hyutian, pero no sabía qué era. No puede ser más lento, sin sombras cargado. Zishu lanzó un impactante rayo púrpura que desgarró la distancia entre él y Ian Hyutian. Ilusión Cloudua Montamestrique, Kill. Relámpago de espada. Ian Hyutian de repente tuvo la impresión de que algo estaba emboscando sus meridianos. No, algo realmente estaba emboscando sus meridianos. Tumblr. Zishu se enfrentó con la lanza negra. Zishu no se detuvo en absoluto, el ataque Ilusión Cloudua Mountain, el golpe de un camino y no hay retorno. Pero Ian Hyutian sintió que su lanza negra se detenía por ese breve momento cuando chocaba con Iemo, pero eso fue suficiente para Iemo. Capítulo 1653. Vindica Mirao Tumblr. Al mismo tiempo, la espada de rayos de Iemo se aplastó. Al ver la fuerza de Zishu, Iemo supo que debería estar bien hackear esta aterradora lanza de niebla. Ahora que Ian Hyutian fue emboscado por Sin Sombras y se detuvo por un momento, no podría escapar de su espada relámpago. Derroche y Zishu hackeó el pecho de Ian Hyutian, pero Iemo aturdió. Casi no creía en sus ojos. Claramente sintió que la distancia entre Zishu y Ian Hyutian aumentaba repentinamente. El ataque que debería haber dividido a Ian Hyutian por la mitad solo dejó una herida profunda en Ian Hyutian. La razón principal fue que la distancia entre ellos aumentó repentinamente, sin ninguna premonición. Iemo estaba seguro de que el aumento de la distancia no era algo que se pudiera lograr con la retirada de Ian Hyutian. Ian Hyutian no podía retirarse, estaba seguro de que el espacio apareció de la nada. Al igual que el insecto devorador del vacío de 9 cabezas hace que el espacio desaparezca sin ninguna razón. Ahora, el espacio apareció sin razón. Ley espacial. Iemo gritó en estado de shock. Al instante se dio cuenta de que Ian Hyutian era una simple etapa terciaria inmortal, pero aprendió un poco de derecho espacial. Esto fue demasiado aterrador. Esto era algo que solo los inmortales de alto nivel podían aprender. Al menos uno tenía que estar por encima del rey inmortal para aprender esto, o debía ser un rey inmortal muy talentoso. Ian Hyutian era solo una etapa terciaria inmortal abstrusa. Esto era diferente al insecto devorador del vacío de 9 cabezas. Ese insecto devorador del vacío de 9 cabezas tenía una habilidad natural, pero Ian Hyutian realmente aprendió este arte del dios del espacio. Iemo también sabía por qué sentía esta cosa aterradora en Ian Hyutian. Este tipo tocó la ley espacial. De repente, la lanza negra se partió y aún atravesó el cofre de Iemo. La lanza no pudo penetrar a Iemo por completo, pero no derramó menos sangre que Ian Hyutian. Cuerpo de Nirvana inmortal. Ian Hyutian no estaba menos sorprendido que Iemo. Iemo era solo una etapa intermedia inmortal abstrusa. Sus medios eran tan terroríficos y era un cuerpo de Nirvana inmortal. ¿De dónde salió este loco inmortal? ¿Qué lo emboscó antes? El dragón plateado fue aplastado nuevamente y parecía aún más marchito. Se retiró junto a Ian Hyutian. Aunque Iemo y Ian Hyutian resultaron gravemente heridos, Iemo era un cuerpo de Nirvana inmortal y se recuperó mucho más rápido que Ian Hyutian. Ian Hyutian sabía que si no fuera por su ley espacial, habría perdido la vida. Al ver que el poder de Iemo aumentaba de nuevo, supo que si se quedaba aquí hoy probablemente moriría. Se sintió muy deprimido. Él sonreiría con desprecio si alguien dijera que no era rival para una etapa intermedia inmortal abstrusa, pero ahora no era rival para una etapa intermedia inmortal abstrusa. No es que no fuera fuerte, pero esta etapa intermedia inmortal y abstrusa era demasiado absurda. Estaba seguro de que Iemo no ocultaba su poder. Elemento de rayo, cuerpo de Nirvana inmortal, y medios tan terroríficos. Ya veo. Ian Hyutian comió unas pastillas y su fuerza aumentó drásticamente. Sabía que no era rival para Iemo, pero realmente no quería irse a aquel lugar. Solo quiero ese deslizamiento de Jade, puedes tener el resto y te daré 5 millones de puntos de contribución, dijo Ian Hyutian en voz alta. Iemo parecía gustarle no haber escuchado esto. Sufrió tanto hoy y este bastardo quiere que se comprometa. Sigue soñando.
Zishu cortó de nuevo, Illusion Cloud Dominio Kill Strike. Púrpura roció todo el cielo. Al sentir que el espacio a su alrededor cambiaba, la cara de Ian Hyutian cambió. Todavía tenía golpes asesinos que no usó, pero sabía que Iemo también tenía golpes asesinos que no usó. Ian Hyutian no dudó en absoluto ahora, la niebla negra que circulaba a su alrededor explotó e instantáneamente formó un rayo oscuro. El deslizamiento de Jade era importante, pero no tanto como su vida. Cuando Zishu cortó, el rayo oscuro desapareció. Tan poderoso. Iemo comió unas pastillas y se sintió muy amenazado por este Ian Hyutian. Aunque ganó hoy, fue porque Ian Hyutian no podía usar completamente su ley espacial y Ian Hyutian no sabía que tenía tantos medios. Si los dos se volvieran a encontrar, no sería tan simple ganar la delantera. Ian Hyutian era el oponente del mismo nivel más poderoso que había encontrado. Esa niebla negra era incluso un poco más poderosa que el Rock Mundial. Si es posible, Iemo mataría a Ian Hyutian a toda costa, pero sabía que no podría evitar que Ian Hyutian se fuera. Iemo suspiró y rompió la roca del mundo en la restricción. Después de que se rompió la restricción, Iemo cargó inmediatamente en el escenario. Tomó el oro de la movilidad del cielo y el deslizamiento de Jade mientras barría el escenario acuático hacia su mundo dorado. Tan pronto como hizo esto, el altar se iluminó. Iemo estaba a punto de cargar inmediatamente, pero no pudo resistirse en absoluto y fue rodeado por la luz y desapareció. Iemo se calmó una vez que fue atado por la luz. Sabía que probablemente se trataba de una formación de teletransportación. No sabía a dónde iba, pero no podía decir que era una formación de teletransportación antes que nada. Iemo se sintió un poco mareado, controló con fuerza su mar de conciencia y se mantuvo consciente. Afortunadamente, este proceso no fue largo y en solo decenas de segundos, Iemo cayó al suelo. Iemo miró aturdido lo que estaba delante de él. Un enorme, grandioso y antiguo palacio apareció ante él. Esta fuerza gigantesca hizo que Iemo incluso quisiera arrodillarse y rezar a este palacio. Iemo cortó con fuerza algunas espadas de sentido espiritual en su mar de conciencia y apenas controló este impulso de arrodillarse. Estaba sorprendido, ¿qué era este lugar? Después de un largo tiempo, Iemo volvió a sus sentidos y estudió este palacio. No era grande pero era muy alto. Incluso su sentido espiritual no podía alcanzar la cima. Había un gran altar frente al palacio, había algunas velas encendidas a un lado. Estas pocas velas le dieron una sensación extremadamente espeluznante. ¿Qué vela era esta, quemándose después de todos estos años? Iemo dio un paso adelante. Cuando un sonido impactante del alma apareció en su mar de conciencia, Iemo se estremeció inconscientemente. ¿Era este sonido de paso? Iemo no siguió avanzando, escaneó cuidadosamente las 8 velas antes de alcanzar una estatua dorada. Era un hombre de mediana edad muy gordo, pero parecía etéreo. Antes de que Iemo alejara su sentido espiritual, ese mismo sonido apareció nuevamente. Los que reivindican mi Dao, reciben mi herencia, me sirven como maestro, arrodíllate, los que reivindican mi Dao, reciben mi herencia, me sirven como maestro, arrodíllate, este sonido se repitió una y otra vez como si golpeara la profundidad del alma. Iemo repentinamente tuvo este intenso impulso piadoso de arrodillarse y adorar, pero al momento siguiente, el canto de los 3 nacimientos condujo la esencia inmortal en ciclos y estremeció a Iemo. Antes de que pudiera hacer algo, Zen Bingyu salió corriendo del orbe de nieve volando. Iemo la atrapó en el instante en que salió. Antes de que ella pudiera arrodillarse, él la noqueó y la envió a la esfera voladora de nieve. Iemo cerró los ojos y corrió el canto de los 3 nacimientos como loco. Ese molesto sonido se disipó lentamente de su cerebro, pero todavía estaba en el palacio. Después de un largo rato, Iemo abrió los ojos. Si hubiera sido otra persona, probablemente se habría arrodillado, incluso ese Ian Hyutian. Enviarlo lo estaba ayudando. Iemo siempre había estado cultivando bajo el bambú amargo y usaba el canto de los 3 nacimientos nacido del caos. Su mente era firme como una roca. Incluso el demonio del corazón no podía afectarlo. Aunque Iemo no había entrado en contacto con maestros de vindicación Dao, pero él no era un idiota sobre Dao. El canto de los 3 nacimientos pensó eso. La gente de Dao se creó a sí misma, los que logran un gran Dao nacen de todas las cosas del mundo. Dao da luz a uno, uno se convierte en todo. Todo esto se incluye a sí mismo, pero Iemo sabía que ningún Dao podría ser reivindicado por otra persona.
La reivindicación del Dao vino de confiar en la propia gran sabiduría, perseverancia y fortuna. Sin embargo, lo primero que dijo este palacio fue: aquellos que reivindican mi Dao, era completamente opuesto a su comprensión de Dao. Capítulo 1654. El espíritu hará 9 transformaciones. A pesar de que Iemo no podía derivar el Dao, no creía que el Dao pudiera ser vindicado por otra persona o utilizar la herencia de otra persona para reivindicarlo. Había millones de formas de reivindicar, pero ninguna fue hecha por otros y estaba lista para su uso. Cada Dao vindicador tenía su propio camino. Por supuesto, el requisito previo para esto era la capacidad de pensar y de tener la adoración. Iemo tenía la capacidad de pensar y no perdió el conocimiento. Frente a este sonido, cuanto mayor sea el poder, más atractivo será. Al darse cuenta de esto, Iemo ignoró por completo ese sonido. Después de enfocar su mente, Iemo volvió a mirar al altar. También había algunos resbalones de jade y, en el centro de las 8 velas, había un ligero parpadeo sutil. Iemo sintió que la luz parecía estar viva o tal vez era la luz tradicional de ese sonido. Iemo se calmó. Renunció a tomar las tiras de jade, no importa cuán bueno sea el método de cultivo, no creía que fuera tan bueno como Tree Birchant. Pero luego Iemo se sacudió, se dio cuenta de que no podía salir del todo. Todo a su alrededor estaba vacío, lo único que podía ver era que 8 velas y el jade se deslizaban en el centro, así como esa luz. El sentido espiritual de Iemo escaneó hasta la cima del palacio, parecía alto y bajo al mismo tiempo. A veces podías tocarlo, a veces no sabías lo alto que era. Todo este palacio parecía ser grande y pequeño de forma variable. Al ver esto, el corazón de Iemo se hundió. Tenía un mal presentimiento. Parecía que después de entrar en este palacio, no tuvo más remedio que aceptar la herencia. Este era un palacio muy misterioso. Si fuera alguien más aquí, este palacio no solo sería misterioso, sino la linterna brillante que lo llevaría a la reivindicación. Después de un largo rato, Iemo dio otro paso adelante. La voz temblorosa del alma en su mente se hizo más intensa. Iemo tuvo la sensación de que si se arrodillaba y se arrastraba piadosamente, podría llegar al altar rápidamente. Iemo cerró los ojos y no siguió avanzando. Quería encontrar una salida. Después de calmarse de nuevo, Iemo dio un gran paso adelante, pero pronto descubrió que el sonido era cada vez más penetrante. Lo que más sacudió a Iemo fue que después de dar este paso, descubrió que no parecía haberse movido en absoluto. Ley del espacio, Iemo murmuró para sí mismo con una mala cara. Apareció en un palacio con derecho espacial. Estaba seguro de que no parecía haber otra salida sino aceptar la herencia. Al mismo tiempo, se dio cuenta de por qué Ian Jiutian tenía ese mapa. No estaba mintiendo cuando dijo que su herencia dejó esto. Su herencia probablemente le permitió venir aquí para recibir la herencia de reivindicación Dao. Lástima, lo enviaron corriendo antes de venir aquí. Quizás él realmente ayudó a este Ian Jiutian. Debe ser un ser muy poderoso haber dejado la herencia aquí, de lo contrario, no importa cuán talentoso fuera Ian Jiutian, no podría luchar a la par con él en la etapa terciaria inmortal. Iemo sabía que no tenía sentido entrar en pánico, lo haría perder el juicio y eventualmente caer en esa herencia. Ahora, la única otra posibilidad de salir era si también aprendió un poco de derecho espacial. Para evitar que Zen Bingyu se despierte y siga cargando. Iemo eliminó los derechos de control de volar una esfera de nieve y cerró los ojos comenzando a derivar las leyes espaciales a su alrededor. Iemo confió no en su poder inmortal abstruso de la etapa media sino en el canto de los 3 nacimientos. Que Ian Jiutian podía aprender un poco de derecho espacial, no creía que no pudiera. Iemo sabía que no podía sacar el disco de formación de tiempo. Uno era el riesgo de exponerlo, segundo, el disco de formación de tiempo usaba la ley del tiempo. No estaba seguro de si los dos entrarían en conflicto. Pasaron los días y el palacio del demonio de niebla había estado abierto durante 3 meses. En el interior sucedieron todo tipo de cosas, pero nadie sabía que Iemo había permanecido allí en silencio durante unos meses. Pasó otro mes y Iemo de repente abrió los ojos. Respiró hondo. El palacio seguía igual pero se sentía un poco diferente. Se dio cuenta de que este palacio solo tenía una ley espacial fragmentada. No sabía qué era la ley espacial real, pero la derivación que le dio el canto de los 3 nacimientos fue que solo la ley espacial que podía entrelazarse con la ley del tiempo era la verdadera ley espacial. Diferentes espacios aparecieron en diferentes tiempos, cuando se dio cuenta un día de cómo conectar diferentes espacios y diferentes tiempos, entendería completamente la ley espacial.
Pero ahora, al igual que Ian Hyutian, solo conocía una astilla, pero esta astilla fue suficiente para él. Al siguiente momento, IMO de repente dio unos pasos y luego se movió un paso a un lado. Una luz extremadamente brillante brilló y IMO respiró hondo. Él conocía la escena ante él claramente. Era Pingpiao llano. Solo le tomó unos pasos salir de ese palacio y salir a la llanura, no al palacio del demonio de niebla. En solo 4 meses, IMO podría aprender un poco de derecho espacial y salir de ese palacio. Incluso él sintió una sensación de logro. Sabía que todavía no podía usar la ley espacial en la batalla como Ian Hyutian, pero era solo cuestión de tiempo. Después de que IMO eliminó la restricción de la esfera de nieve voladora, envió una noticia a Zen Bingyu y rápidamente se fue de allí. Un día después, IMO encontró un lugar tranquilo y sacó ese deslizamiento de jade de inmediato. IMO realmente quería saber qué era para Ian Hyutian desearlo tanto. Cuando IMO escaneó su sentido espiritual, descubrió que era un deslizamiento de jade incompleto. Estaba muy incompleto, pero se mantuvo en la profundidad del lugar del demonio de niebla bajo 2 oros de movilidad del cielo. Las palabras en él eran muy oscuras, y IMO tardó mucho tiempo en reconocerlo. El espíritu hará 9 transformaciones, las manos de IMO temblaron casi dejando caer el deslizamiento de jade. La voluntad espiritual era sentido espiritual. Espíritu Ilmine Transformations fue Spirit Sense 9 transformaciones. Obtuvo un método de cultivo del sentido espiritual. Esto era lo que quería desde el reino de la cultivación pero nunca lo consiguió. El corazón de IMO dio un vuelco rápidamente. El número extremo de los cielos era 9. Todos esos métodos de cultivo llamados 9 eran métodos de cultivo de grado extremo. Incluso si no fuera el mejor del mundo, era extremadamente difícil conseguirlo como su espada voladora. IMO conocía el poder del método de cultivo de los sentidos espirituales. Derribó el más bajo de la rana púrpura de 3 ojos, pero estaba demasiado nivelada. Ni siquiera podía usar el método de cultivo del sentido espiritual para cultivar su sentido espiritual, solo otros tesoros. Para IMO, el método de cultivo de los sentidos espirituales sería el método de cultivo más útil para él además de Tree Birchant. Si este espíritu Ilmine Transformations fuera realmente un método de cultivo del sentido espiritual, entonces tendría un nuevo comienzo. No importaba que estuviera incompleto. Siempre y cuando tuviera alguna pista al principio, podría usar Tree Birchant para obtener un método de cultivo de Meu. No es de extrañar que Ian Hyutian quisiera tanto esto. Si Ian Hyutian realmente lo tomó, ¿cómo podría ser un rival para él la próxima vez que se encuentren? Si Ian Hyutian tuviera la otra parte, se podría prever que después de haber aprendido por completo las transformaciones del espíritu 9, sería invencible. IMO respiró hondo y reprimió la emoción en su corazón. Escaneó su sentido espiritual por dentro. Sabía que ahora no era el momento de estudiarlo, pero era demasiado atractivo. El espíritu 9 transformaciones, el espíritu siente una transformación en cuchillas de miles, corta el mar enemigo de conciencia, domina en todas partes, y IMO acaba de darse cuenta de que su método anterior de cultivo del sentido del espíritu después de trabajar en él durante tanto tiempo fue solo la primera transformación y también estaba incompleto. Si fue la primera transformación verdadera, debería ser mucho más poderosa que esta. Ahora, IMO tenía mayores esperanzas para Espíritu Ilmine Transformations. Realmente quería saber quién sería más poderoso, su recién derivado Espíritu Ilmine Transformations o la ley espacial de Ian Hyutian. Capítulo 1655. Objeto. Antes de que IMO terminara de leer la primera transformación, sonó una gran explosión. IMO inmediatamente guardó el deslizamiento de jade y escaneó su sentido espiritual. IMO vio al hermano Xian y su equipo. La explosión fue 2 peleas inmortales. Era el hermano Xian luchando en otra etapa terciaria inmortal abstrusa. Esa absurda etapa terciaria inmortal también tenía 3 detrás de él. Los 2 equipos claramente estaban luchando por algo. Al ver la situación, el hermano Xian claramente tenía la ventaja. Los otros 6 no pelearon, claramente estaban dejando que el resultado de esta batalla decidiera el resultado. IMO se dio cuenta de que uno de los 3 en el lado trasero era una etapa intermedia inmortal abstrusa. El equipo del hermano Xian tenía un poder general más alto, pero el hermano Xian todavía estaba dispuesto a pelear 1 contra 1. De hecho, era una persona abierta y recta. IMO no estaba interesado en tal batalla en absoluto. Sabía que no importaba cuánto quisiera estudiar las transformaciones del espíritu Will 9, las llanuras de Pingpiao no eran un buen lugar.
Tuvo que encontrar un lugar tranquilo y dedicarse al cultivo solitario. IMO había decidido quedarse en la llanura durante un año. Si pudiera llegar al top 50, iría al pozo inmortal del rayo. Si no, encontraría un lugar para el cultivo solitario y usaría la fruta del cielo de Duluo para alcanzar la etapa pico inmortal y absoluta, y luego se abriría paso a una gran unidad inmortal. La razón por la que no se abre paso hacia una gran unidad inmortal ahora es porque sabía que si alcanzaba una gran unidad inmortal ahora, no tendría la oportunidad de llegar al top 50 al menos a corto plazo. El top 50 del rango inmortal del cielo era de 10 millones de puntos, pero para los grandes inmortales, el top 50 era de 100 millones. Justo cuando IMO estaba a punto de recuperar su sentido espiritual, vio a dos inmortales más volar y aterrizar cerca de donde estaba la pelea. IMO conocía a esta persona. Fue esa gran unidad inmortal la que le hizo entregar la fruta del cielo de Duluo. IMO no planeaba ir, pero al ver esta gran unidad inmortal, IMO se molestó de inmediato. Este tipo se atrevió a marcarlo con la marca de sentido espiritual y solo se fue porque el palacio del demonio de niebla se estaba abriendo. Si no vio a este tipo, no importa, pero ahora que lo vio, IMO liberó a Zishu y voló sin dudarlo. La batalla se detuvo tan pronto como llegó la gran unidad inmortal. Los dos lados estaban originalmente uno contra el otro, pero ahora todos estaban en contra de esta gran unidad inmortal. Hay un loto de barro, ustedes son bastante afortunados. Oh no, quiero decir que soy bastante afortunado. Esa gran unidad inmortal pudo ver un loto de barro extremadamente escondido, pero ahora se reveló. La gran unidad inmortal le dijo al hermano Xian y ellos está bien, todos pueden irse ahora, ahora tendré este loto de barro. ¿Para qué? Encontramos esto primero, la pelea es entre nosotros 8, ¿vas a ser tan dominante solo porque eres un poco más fuerte? La absurda etapa intermedia inmortal dijo infelizmente. Pensó que si los 8 atacaran juntos, aún tendrían una oportunidad. Había visto 4 inmortales abstrusos trabajar juntos para matar a una gran unidad inmortal. Pero ahora, había 8 de ellos. Debido a mi espada voladora, la gran unidad inmortal levantó su mano y un débil rayo amarillo brilló. Disparó al instante en el cuello de la etapa intermedia inmortal abstrusa. La absurda etapa intermedia inmortal no parecía ser débil e inmediatamente trató de esquivar, pero luego sintió que el espacio a su alrededor era lento y apenas podía mover su cuello a un lado, pero la espada voladora le atravesó el hombro. La sangre salió disparada, la cara inmortal del escenario medio inmortal estaba pálida. Ninguna de las personas se atrevió a decir nada. Ni siquiera se atrevió a levantar su hombro. Esta gran unidad inmortal daba miedo hasta este punto. Ni siquiera pudo resistirse. La gran unidad inmortal vio la absurda etapa inmortal intermedia, evitó la muerte y retiró la espada voladora antes de decir con frialdad viendo cómo esquivas eso, no tomaré las cosas en serio con un insecto como tú. Voy a tomar el loto de barro ahora, ¿quién no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Para sorpresa de la gran unidad inmortal, alguien realmente dijo algo. Pero luego relató que la voz no provenía de las 8 personas sino de un lado. ¿Cómo no se dio cuenta de esta persona en absoluto? Solo por esto, sabía que no era rival para esta persona. El resto de la gente vio una tierra de luz púrpura. Eres tú. La gran unidad inmortal claramente conocía a IMO. IMO se fue con otra gran unidad inmortal y lo vio claramente. Incluso escuchó los fuertes sonidos de batalla de IMO con la otra gran unidad inmortal. Ahora que IMO estaba aquí, uno ni siquiera tenía que adivinar qué pasó con esa gran unidad inmortal. Ya estaba muy preocupado por IMO en la entrada del palacio. Ahora que IMO vino sin ningún temor, estaba preocupado aún más. Eres tú. Brotershian y ellos también reconocieron a IMO. Los otros 4 no conocían a IMO, pero cuando vieron que era una etapa intermedia inmortal abstrusa en desacuerdo, todos se sacudieron. ¿Había alguien que realmente no temiera a la muerte por un loto de barro? Hermano Xian, mucho tiempo sin verte. IMO sonrió y saludó con los puños al hermano Xian. Sí, mucho tiempo sin verte, el hermano Xian saludó rápidamente con los puños. Así que es amigo, el rostro de la gran unidad inmortal se veía realmente mal. Sabía que probablemente no era rival para IMO, de lo contrario, ¿cómo se atrevió a ser tan arrogante? IMO se burló. No recuerdo cuando somos amigos, pero soy una persona muy creíble. Antes de ir al palacio, me hiciste entregar mi hierba espiritual inmortal. Recuerdo que, ahora que te veo, vine rápidamente a darle mi hierba espiritual inmortal. Amigo, eres gracioso, jajaja, la cara de la gran unidad inmortal era mala.
Sabía que Iemo era cruel y vengativo. Había 2000 personas en la entrada y un gran inmortal extremo allí, pero se atrevió a matar a una etapa terciaria inmortal que lo ofendió. Parecía que una batalla era inevitable. El hermano Xian y ellos vieron la gran unidad inmortal actuar así y se confundieron. Los otros 4 estaban completamente aturdidos. Una etapa intermedia inmortal abstrusa amenazaba claramente a una gran unidad inmortal y esta gran unidad inmortal no se atrevió a tomar represalias. La absurda etapa media inmortal rápidamente tomó su hombro y algunas pastillas. Al ver a Iemo solo burlándose, el corazón de la gran unidad inmortal estaba frío. Si Iemo Occult matara a otra gran unidad inmortal, podría matarlo. Además, no sentía que valiera la pena luchar contra alguien como Iemo por un loto de barro. Era una gran unidad inmortal, el loto de lodo podría usarse como máximo para hacer píldoras de gran unidad, no le sirvió de mucho. Como un amigo no está de acuerdo, no tendré este loto de barro, adiós. La gran unidad inmortal saludó con sus puños y estaba a punto de irse. Iemo se echó a reír. ¿Es el loto de barro tuyo? Parecías haber venido después. ¿Qué quieres? El gran inmortal unidad frunció el ceño, estaba listo para liberar su artefacto mágico. Puede que tengan que pelear. Él agregó. No tengo enemistad contigo, ¿por qué tienes que empezar a tener problemas conmigo? Jeje, ¿no me has marcado? Tengo muchas cosas buenas, pero odio que la gente lo planee, y Emo se rió y su fuerza aumentó drásticamente. El rostro de la gran unidad inmortal era verde y de repente rugió. Si quieres pelear, pelea, no creas que yo, Zen Bin Chao, te tengo miedo. Capítulo 1656. Simplemente ame estos puntos de contribución. El poder de Iemo explotó, pero no tuvo que luchar contra este Zen Bin Chao. Definitivamente no le tenía miedo, pero tenía demasiados secretos. Preferiría no exponerlos. La razón principal por la que vino aquí fue para pedir beneficios. Si Zen Bin Chao planeaba no dar nada, entonces no lo culpes. Primero quería robarlo, así que ahora estaba aquí para vengarse de él. Podemos pelear, por supuesto, pero si peleo no podría detenerme. Que Suo Fei quiere mis cosas en la entrada del Palacio de Demonios de Niebla, no me detuve a tiempo y causé algunos remordimientos. Tan pronto como Iemo dijo esto, el corazón de Zen Bin Chao se congeló. Por lo que dijo Iemo, esa gran unidad inmortal realmente fue asesinada por él. ¿Qué quieres? El tono de Zen Bin Chao se suavizó de nuevo. Si es posible, realmente no quería pelear con Iemo. Era dominante pero también cuidadoso. Incluso si iba a robar, robaría a personas que eran mucho más débiles que él. Si hubiera alguien que pudiera amenazarlo, no actuaría con dureza. Por eso podía alcanzar una gran unidad inmortal, era cruel pero de mente clara. Iemo asintió con la cabeza. Me marcaste con la marca de los sentidos espirituales sin ninguna razón, haciéndome preocuparme más. No tengo ningún otro pasatiempo, pero me gusta reunir algunos puntos de contribución. Zen Bin Chao maldijo, preocupa mi agujero de culo. ¿A quién no le gustan los puntos de contribución? ¿Cuántos puntos de contribución quieres? Preguntó Zen Bin Chao. Iemo realmente quería preguntar cuánto tienes, pero sabía que si preguntaba esto terminarían peleando. Que Suo Fei tenía 1.000.000 más o menos, así que este Zen Bin Chao no debería tener menos de 1.000.000. Él solo tomará la mitad. Iemo dijo 500k. ¿Qué? Zen Bin Chao aturdido. Solo tenía 700k en total. Aunque sabía que no era rival para Iemo, aún pelearía. Si no pudiera vencer a Iemo, correría, pero ¿y si no pudiera correr? Zen Bin Chao estaba un poco indeciso. Los inmortales alrededor aturdidos, Iemo era demasiado cruel pidiendo 500.000 puntos de contribución directamente. Incluso para una gran unidad inmortal fue difícil sacar 500k puntos de contribución. Solo tengo 700k puntos de contribución. Si estás dispuesto, puedo darte 300k. Si no estás de acuerdo con eso, entonces tendremos que luchar. La gran unidad inmortal no podría soportarlo después de ser oprimido de esta manera. Iemo frunció el ceño, no tenía miedo de pelear contra Zen Bin Chao, pero su objetivo principal eran los puntos de contribución. Zen Bin Chao no parece estar mintiendo. Pensando en esto, Iemo sacó la tarjeta de contribución acuática de su IFE y puedes deslizar algunos de los puntos de contribución aquí. Si puedes, puedo pedirte menos. Al ver esto, el corazón de Zen Bin Chao se enfrió de nuevo. Su última astilla de esperanza se había ido. Esta carta de Aqua Jade fue definitivamente una gran unidad inmortal, tal vez la gran unidad inmortal que persiguió a Iemo antes.
Sin duda, lo mataron si su tarjeta de Jade estaba en manos de IMO. Amigo inmortal IMO, no puedo abrir esta marca de sentido espiritual, pero tengo una manera de vender el 30% de los puntos de contribución en el interior. El tono de Zen Bin Chao se debilitó aún más. El coraje que acababa de reunir se había ido. Al escuchar esto, le dio algunas cartas de Jade a Zen Bin Chao y dijo: te daré todas las cartas de Jade aquí, dame tus puntos de contribución. Zen Bin Chao tomó las cartas de Jade y descubrió que había incluso una con 2 millones de puntos de contribución. Él estaba sorprendido. Si intercambiara todas estas cartas de Jade, podría obtener casi 100 millones de puntos de contribución. Estaría ganando. Incluso si no estuviera ganando, ya no querría pelear con IMO. Claro. Zen Bin Chao sacó su tarjeta de Jade y quitó la marca de sentido espiritual y se la dio a IMO. IMO tomó la tarjeta y descubrió que en realidad solo había 700k puntos. Lo deslizó todo a su tarjeta sin dudarlo. Tomando la tarjeta de Jade que IMO lanzó, Zen Bin Chao ni siquiera miró y rápidamente saludó con sus puños a Dios. Los inmortales aquí miraron aturdidamente este trato. Lo principal fue que IMO usó una tarjeta de Jade amarilla, esta fue la calificación más baja. Incluso un inmortal dorado rara vez usaba eso. Al ver desaparecer a Zen Bin Chao y la otra etapa terciaria inmortal y absurda, el hermano Xian se acercó a IMO. Hermano Mo, gracias por ayudar, te mereces este loto de barro. IMO tenía demasiados, no le importaba uno. IMO rápidamente agitó su mano. No es necesario que no me interese esa cosa. Aunque IMO no luchó en absoluto, las personas de ambos lados vieron el poder de IMO. El otro equipo saludó rápidamente con sus puños. No tomaremos este loto de barro. El hermano Xian era una persona bastante justa y dijo: entonces le daremos algunos puntos de contribución. Al escuchar esto, IMO pensó y preguntó: hermano Xian, ¿cuántos puntos de contribución se necesitan para una gran unidad de enfermedad inmortal? Los de buena calidad generalmente cuestan 1 millón de puntos de contribución. Algunos inmortales no podrían ahorrar tantos puntos después de incontables años. Respondió el hermano Xian. IMO pensó que tenía tantas píldoras inmortales de gran unidad, que si las vendía todas, ¿no sería inmediatamente rico? Pero luego abandonó de inmediato el pensamiento. Las píldoras inmortales de gran unidad fueron el principal recurso de las grandes sectas. Si de repente aparecieran tantas píldoras inmortales de gran unidad, la gente definitivamente investigaría. Era solo una mera etapa inmortal, no lo suficiente como para luchar contra un dedo de gran eternidad inmortal. Hermano Xian, también quiero preguntar, ¿dónde hay más bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 4? Dijo IMO. El hermano Xian sacó rápidamente un deslizamiento de Jade y dijo: el área azul en este deslizamiento de Jade es donde están la bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 4 y nivel 5. No debes ir a las áreas rojas. ¿Por qué no? Preguntó IMO. Porque es donde se reúnen en masa. Si entras, no hay posibilidad de supervivencia. El hermano Xian dijo rápidamente. IMO se dio cuenta, cuando obtuvo la fruta del cielo de Dulu, se encontró con innumerables bestias espirituales demoníacas inmortales. Debe ser porque esos inmortales fueron al área roja y fueron perseguidos. Pero esto también significaba que habría buenos tesoros allí. En ese caso, adiós. IMO se iba a ir. Hermano Mo, espera, esa inmortal de túnica roja detuvo a IMO. IMO supo de inmediato lo que quería decir, así que dijo: mi amigo está muy seguro, gracias por su preocupación. Entonces IMO sacó a Zishu y desapareció. Probablemente es una gran unidad inmortal Qianbei, ¿verdad? Preguntó el absurdo inmortal terciario luchando hermano Xian. No lo sé, pero lo vi matar a un inmortal mismo poder que yo en un solo movimiento. El hermano Xian sacudió la cabeza. ¿Es tan poderoso? Los otros 4 inmortales finalmente se dieron cuenta de lo que esa gran unidad inmortal sacaría sus puntos de contribución y se iría. IMO no estaba interesado en las áreas azules. Las bestias espirituales inmortales demoníacas de nivel 4 y nivel 5 no fueron fáciles de tratar. Para él, lo mejor era el nivel 3, cuanto más mejor. Fue al área marcada en rojo. Capítulo 1657. Emboscado. IMO se paró frente a un bosque rojo y examinó su sentido espiritual. Este era el lugar marcado en rojo en el deslizamiento de Jade. Había 3 círculos rojos alrededor de este lugar que mostraban cuántas bestias espirituales demoníacas inmortales había. La razón por la que IMO vino aquí fue porque este era el más cercano.
Echando un vistazo a los alrededores, Imo fue al bosque sin dudarlo. Estaba listo para irse si veía que no podía enfrentarse a este lugar. Solo había una bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 2 en el exterior, pero cuanto más profundo iba Imo, había más. Después de 15 minutos, Imo se detuvo. Esto estaba lejos de la profundidad del bosque, todavía era las afueras, pero había densos grupos de bestias espirituales demoníacas inmortales. ¿Cuántos habría en la profundidad? Afortunadamente, todos estos eran de nivel 2 y nivel 3. No había nivel 4. Si todos fueran de nivel 4, Imo se iría sin dudarlo. Había más de 10.000 a su alrededor ahora. En solo unos segundos, Imo estaba completamente rodeado. Innumerables cuchillas demoníacas, cadenas lo inundaron. Después de asegurarse de que no hubiera una sola bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 4. Imo lanzó inmediatamente Aven Flame Ninesuns. Se liberaron 2 soles morados y los densos racimos de bestia espiritual demoníaca inmortal se lisiaron debajo de ellos. Pero pronto, más bestia espiritual demoníaca inmortal reemplazó a las aniquiladas. Cargaron contra Imo incansablemente. Imo respiró con calma. 2 soles eran mucho menos exigentes con su sentido espiritual que 4. No había una bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 4, por lo que 2 soles eran perfectos. A medida que llegaba más y más bestia espiritual demoníaca inmortal, las pilas de núcleos de bestias alrededor de Imo se acumulaban más. Imo ni siquiera podía recogerlos ahora. A pesar de que 2 soles eran menos exigentes con el sentido espiritual, aún no podía soportarlo. Zen Bingyu vio en la esfera de nieve voladora que Imo utilizó todos sus esfuerzos para enfrentarse a la bestia espiritual inmortal demoníaca, por lo que rápidamente salió volando y ayudó a Imo a recoger esos núcleos de bestias. De lo contrario, con el tiempo, esos núcleos de bestias de nivel 2 se derretirían. Al ver a Zen Bingyu venir a ayudar, Imo respiró con calma un poco. Se comió 2 pastillas de espíritu dual. Sabía que no podía continuar así incluso si no se acercaba una bestia espiritual demoníaca inmortal de nivel 4. Le indicó a Zen Bingyu que se concentrara en recolectar núcleos de bestias y le lanzó su tarjeta de jade de puntos de contribución a Zen Bingyu. Luego, usó Spiritual Mine Transformations. El uso principal de Aven Flame Ninesuns fue en el sentido espiritual. Si Spiritual Mine Transformations podía permitirle mantener su sentido espiritual o ejercer muy poco, tal vez realmente podría reunir los puntos de contribución que necesitaba aquí. El espíritu será una transformación en cuchillas, la segunda transformación destruirá el espíritu y romperá el mar, el tercer nacimiento del dominio de la transformación, la cuarta fusión del fusible mágico, la quinta transformación del reino. Sexta transformación nirvana, séptima transformación vacía, octava transformación samsara, novena transformación convertida en una, en la segunda transformación del sentido espiritual, podría cortar el sentido espiritual que otras personas extienden, en el extremo, incluso podría destruir el mar de conciencia de alguien. La tercera transformación fue cuando se formó el dominio, uno podía formar su propio dominio de sentido espiritual. En la cuarta transformación, uno podría fusionar su magia más poderosa con el sentido espiritual. Ya no serían simplemente espadas de sentido espiritual, cualquiera de su elemento fuego o elemento hielo podría activarse instantáneamente con sentido espiritual. Se podría decir que en la cuarta transformación, uno podría matar al rey inmortal como un gran inmortal. Pero este Spiritual Mine Transformations estaba fragmentado, solo existía el método de cultivo para las primeras 4 transformaciones. Pero a Imo, no le importó. Él podría usar su canto de los 3 nacimientos para derivar lentamente el método de cultivo. Imo ahora se dio cuenta de que las cosas que derivaba antes eran similares pero no realmente. Su dominio de los sentidos espirituales no tenía tanto poder ni un nivel claro. Aunque tenía el canto de los 3 nacimientos, pero no tiene a nadie que le enseñe ni ninguna pista. Cualquiera de estos métodos de cultivo se formaron después de la experiencia de incontables años e innumerables seres poderosos. Su canto de los 3 nacimientos se formó en el caos después de incontables años. En cuanto a la quinta transformación que forma el mundo del mar de la conciencia de uno, Imo creía que el dominio del alma de la esquina en el reino estelar del caos era probablemente el mundo del mar de la conciencia del emperador inmortal de Wushuan. A partir de esto, quedó claro que Mu Wushuan no solo tenía un método de cultivo de sentido espiritual, sino que alcanzó al menos la quinta transformación. Imo se hundió lentamente en el espíritu 9 transformaciones. A pesar de que su alma de ojos morados no estaba del todo bien, no estaba completamente mal.
Al menos su primera transformación fue completamente correcta. Así que no necesitaba cultivar el sentido espiritual convirtiéndose en cuchillas. Simplemente saltó a la segunda destrucción del espíritu de transformación. No fue difícil, pero para alcanzar un alto nivel, se necesitaban decenas de miles de años. El primer paso para el nivel 2 fue cortar el sentido espiritual de otras personas. Esto fue muy importante en la batalla. Cuando Imo estaba derribando el corte del alma del ojo morado, también podía cortar el sentido espiritual de las personas, pero su poder era demasiado débil. En lugar de cortar fue más como una interferencia. Esto solo fue efectivo contra personas con un sentido espiritual más débil que él. Si alguien tuviera el mismo sentido espiritual que él, ni siquiera se atrevería a usarlo, ya que sufriría una reacción violenta. Este espíritu Ilmine Transformations fue completamente diferente. Si un método de cultivo solo fuera efectivo contra personas más débiles que tú, no tendría sentido. Purple Yesul Sever era un método de cultivo que no tenía sentido. La razón por la que podía usarlo contra las personas era porque su sentido espiritual era demasiado poderoso. El espíritu Will 9 Transformaciones también proporcionó una dirección para el cultivo del sentido espiritual. Si hubiera tiempo suficiente, Imo solo miraría este método de cultivo y comenzaría a obtener sus propias transformaciones del espíritu voluntad 9, pero ahora no tenía el tiempo para hacerlo, así que solo podía cultivar de acuerdo con él. La bestia espiritual demoníaca inmortal siguió atacando a Imo y los dos soles de Imo no se debilitaron en absoluto. Lo protegió a él y a Zenbin Yu adentro. La bestia espiritual demoníaca inmortal seguía soltando núcleos de bestias y Zenbin Yu seguía coleccionándolos. Mientras tanto, Imo entró en un estado de olvido. Imo utilizó la forma de espíritu Ilmine Transformations para refinar su sentido espiritual. Zenbin Yu sabía que el sol de Imo era poderoso, pero no podía durar mucho. Sin embargo, ahora descubrió que habían pasado días y que los dos soles aún colgaban en el aire. Imo ni siquiera se dio cuenta de que al principio todavía usaba pastillas para el cultivo, pero más tarde ni siquiera lo usó. Cuando había más bestia espiritual demoníaca inmortal, los soles se harían más grandes; cuando había menos bestia espiritual demoníaca inmortal, los soles podían hacerse más pequeños. Al principio, Zenbin Yu estaba sorprendido por el sentido espiritual de Imo, pero después de un mes más o menos, Zenbin Yu sintió que algo estaba mal. Imo parecía haber perdido los sentidos. Simplemente mataba aturdido a la bestia espiritual demoníaca inmortal y no tenía expresión. Lo que la preocupaba aún más era que la piel de Imo comenzó a ponerse roja y fría, pero aún así estaba usando una llama celestial. Hermano Marcial I, ¿estás bien? Llamó Zenbin Yu, había algo de movimiento en los ojos de Imo pero aún no se movía. Ahora, Zenbin Yu se dio cuenta de que Imo estaba en problemas. Ella reunió todo su poder espiritual y gritó Imo, el cuerpo de Imo se sacudió y escupió muchos bocados de sangre púrpura. Su rostro estaba pálido como la nieve. Bastardo, Imo se despertó e inmediatamente guardó la llama del cielo 9 soles y luego dijo: Vamos. Zenbin Yu voló a la esfera de nieve volando sin dudarlo. Zishu proyectó una vista púrpura que despejaba a la bestia espiritual demoníaca inmortal por delante, luego, en una tenue luz, Imo desapareció. Imo voló solo durante media hora después de abandonar el bosque rojo y se detuvo. Vio otra bocanada de sangre y usó la movilidad terrestre. ¿Qué pasó? Preguntó Zenbin Yu inmediatamente preocupado. Fui emboscado por ese bastardo. Gracias por salvarme, necesito recuperarme, no me hables. Imo llegó a donde se cultivó antes y estableció una formación sigilosa antes de entrar en el mundo de la página dorada. Capítulo 1658. Skyrocketing Name. La razón por la cual la ciudad inmortal de Kinmo podría convertirse en una de las 10 ciudades inmortales más importantes del cielo de Zonpiao no fue porque fuera grande ni popular, sino por la montaña de rayos azules. Era solo una montaña, pero normalmente nadie podía entrar. Solo cuando el pozo inmortal del rayo azul estaba abierto, la ciudad abría la formación de teletransportación a la montaña. El Blue Lightning Immortal Way era solo un inmortal de grado superior ordinario, pero su calidad era muy buena. Fue mucho mejor que otras cosas para el cultivo y los avances. La única pena fue que solo se abría cada 1000 años y solo invitaba a 100 personas cada vez. Muchos inmortales fueron a donde se reunieron bestias espirituales demoníacas inmortales y los mataron solo para tener la oportunidad de cultivarse en el pozo. Pero los puntos de contribución fueron muy difíciles de reunir.
Si nunca los usaste, no sería difícil reunir 10 millones después de 1000 años, pero los inmortales debían cultivarse. Cada vez que iban a la aventura compraban píldoras, artefactos mágicos y runas. Si no tuvieran suerte, los puntos de contribución que reunieron ni siquiera se usarían y morirían. Algunos inmortales poderosos mejorarían su poder con puntos de contribución. Solo entonces obtendrían más puntos de contribución. Ahora, la Blue Lightning Mountain estaba a punto de abrirse, muchos inmortales se reunieron en la ciudad. Además de los 100 que podrían cultivarse en el pozo inmortal, los 1000 mejores en cada tabla de clasificación también podrían ir a la montaña. Sin embargo, solo podían buscar hierbas espirituales inmortales allí. En una torre de descanso inmortal, algunos inmortales felicitaban a un inmortal abstruso de cara blanca. Hermano Zenhong, felicidades, llegaste a los 50 primeros. Esta vez definitivamente puedes alcanzar una gran unidad inmortal después de entrar en el pozo inmortal. Necesitaremos tu ayuda en el futuro. Una inmortal femenina extremadamente seductora se levantó y bebió. Entonces, los otros pocos inmortales también bebieron. El inmortal de rostro blanco se rió y dijo: si realmente puedo entrar y alcanzar una gran unidad inmortal, yo, He Zengong, definitivamente no los olvidaré a todos. Pero todavía queda un mes hasta que se abra el lugar, no sé si la gente puede superarme. Jaja, imposible. Hermano Zengon, ¿sabes que la ciudad hizo la regla 3 meses antes de la apertura de la montaña? Solo se contarán los puntos de contribución por matar bestias espirituales demoníacas inmortales. Si se obtiene de algún otro método, sería ineficaz. Solo se puede usar para comprar cosas y no entrar en el pozo inmortal. Hace solo un mes, los 50 primeros están más o menos decididos. Un inmortal largo y barbudo sonrió. He Zengong claramente lo sabía. Para garantizar la equidad, se hizo esta regla de 3 meses. Había otras formas de evitar esto, pero la ciudad inmortal podía hacer mucho. Aquellos que podrían hacer trampa tendrían grandes sumas de cristales inmortales y podrían incluso no estar interesados en pozos inmortales ordinarios. He Zengong asintió. Sí, pero aún es mejor tener cuidado. La mujer inmortal se echó a reír. El hermano Zengong es demasiado cuidadoso. Tienes 9,46 millones ahora. El 51 está en 8,08 millones. Incluso una gran eternidad inmortal no sería capaz de matar 1 millón de núcleos de bestias en un mes, ¿verdad? Siento que el hermano Zengong tiene razón, hay núcleos de bestias en venta en la ciudad. Si la gente lo compra, todavía hay peligro, pero de nuevo, incluso si alguien los compra y golpea temporalmente al hermano Zengong, sería inútil. El hermano Zengong es un maestro que casi alcanzó las abstrusas filas. Solo tiene que ir a matar unas pocas bestias espirituales demoníacas inmortales y sería suficiente, dijo otro inmortal de piel oscura e inmortal. La mujer inmortal sacudió la cabeza. Sí, pero no hay tiempo suficiente para matar bestias espirituales demoníacas inmortales ahora, no tiene nada que ver con la habilidad. El largo y barbudo inmortal sonrió. Aquellos que tienen la capacidad de comprar núcleos de bestias ya lo habrían hecho. El precio de los núcleos de bestias ahora es muchas veces más de lo habitual. Nadie usaría tantos cristales inmortales para comprar núcleos de bestias. De repente, la cara de He Zengong cambió. Hermano Zengong, ¿qué pasó? La tabla de clasificación está cambiando. Mira, ese tipo de Moin, gritó el inmortal de piel oscura. La mujer inmortal también miró a la tabla de clasificación en estado de shock, un inmortal llamado puntos de contribución de Moin siguen aumentando. Subió de 4 millones a 6 millones. Todavía no se había detenido. Al ritmo, solo sería cuestión de tiempo antes de que superase los 10 millones. Si eso sucediera, He Zengong sería exprimido por debajo de los 50 primeros. ¿Qué pasó? La cara de He Zengong se veía mal. Todos miraron la tabla de clasificación nerviosamente. En poco tiempo, los puntos de contribución de Moyin fueron de aproximadamente 9 millones. En solo medio minuto, Moyin se convertiría en la tabla de clasificación inmortal del cielo 50 TOF. Interesante. Una etapa pico inmortal y absurda vio al Moyin en ascenso también. Ese tipo está haciendo trampa, ¿verdad? ¿Compró tantos núcleos de bestias? Preguntó una mujer extremadamente hermosa a su lado. El absurdo escenario inmortal de pico estaba vestido con una túnica azul y se veía muy guapo. Una espada larga colgaba en el aire a sus espaldas.
Hacer trampa, incluso si está haciendo trampa, no es simplemente capaz de obtener tantos núcleos de bestias en este momento. El inmortal insolente se rió. Hermano marcial Shu, si continúa así, ¿llegaría primero y estaría incluso por encima de ti? Preguntó preocupada la bella inmortal. Shuji sonrió con desprecio. ¿Y qué si es el primero? Usando tales medios, él no es rival para mí. La mujer inmortal asintió y sonrió dulcemente. Por supuesto, el hermano marcial está entre los 10 primeros en el rango absoluto de Zonpiaoeaben. Si no fuera por el Blue Lightning Noelle, el hermano marcial ya habría alcanzado una gran unidad inmortal. Sin embargo, Shuji parecía arrepentido. Solo aquellos con bases más débiles lucharían por esto. Aquellos con más riqueza ni siquiera querrían venir. Hermano marcial, no te preocupes. Una vez que alcanzas una gran unidad inmortal en el pozo, puedes ir a un mundo más amplio. Creo que con el poder de un hermano marcial, definitivamente no te detendrás en el dominio del cielo medio. Un día, podrás cruzar el vacío y cargar en los 11 grandes dominios celestiales, dijo esa mujer extremadamente hermosa con confianza. Había certeza en los ojos de Shuji, él asintió con la cabeza a esa mujer inmortal. Gracias hermana marcial Yaner, los 10 primeros de rango abstruso en Zonpiaoeaben no es nada. Solo una vez que ingreses a un mundo más grande serás capaz de encontrar lo que deseas. Había un poco de tristeza en los ojos de la mujer inmortal, pero ella inmediatamente dijo alegremente. Hermano marcial, puedes hacerlo. Ji Zengong miró a Moyin que lo superó sin detenerse en absoluto y apretó los puños con fuerza. Ahorró durante algunos siglos y ahora, en el último momento, aprovechó su oportunidad. Todavía está subiendo, la mujer inmortal miró a Moyin en el puesto 43 y dijo en estado de shock. El largo y barbudo e inmortal frunció el ceño. ¿De dónde vino este tipo? Para comprar tantos núcleos de bestias en este momento, ¿cuántos cristales inmortales se necesitarían? Quiero ver qué dios es este Moyin. La cara de Ji Zengong estaba verde y su copa de jade estaba aplastada. Zen Bingyu no sabía que sus acciones enojarían tanto a la gente. IMO había estado en cultivo solitario durante unos meses. Recién se acordó de enviar los núcleos de la bestia a la tarjeta de IMO. Capítulo 1659. Voluntad de Dao feroz. En el mundo de la página dorada, IMO abrió lentamente los ojos y detuvo el disco de formación del tiempo. Había cultivado 40 décadas enteras en el disco de formación de tiempo antes de recuperarse. En comparación con antes, IMO era mucho más oscuro y delgado. Si Zen Bingyu no lo despertara antes, probablemente se quemaría eventualmente. Ese método de cultivo fue demasiado feroz. Cuando comenzó a cultivarlo, solo tenía el instinto primordial de seguir cultivando y usando Eaven Flame Nine Suns. IMO sabía que la razón por la que podía durar un mes era porque el canto de los 3 nacimientos seguía alimentándolo y suministrándole fuerza vital. De lo contrario, en unos días se convertiría por completo en una capa de piel seca. IMO sacó el deslizamiento de jade de espíritu Ilmine Transformations y lo quemó en pedazos de inmediato. Sabía que el problema no era con las transformaciones de espíritu Ilmine, pero había una astilla de Dao Will en el deslizamiento de jade. Incluso estaba oculto en cada palabra. Cuando miró el deslizamiento de jade y quiso cultivarlo, la astilla de Dao formará un puente con su conciencia. El Dao luego se plantó en su voluntad y creció. El Dao Will no tenía la intención de matar al cultivador, sino convertirlo en un títere. Si el sentido espiritual de alguien creciera en cierta medida cultivándose del deslizamiento de jade, el Dao podría afectar al cultivador. Sin embargo, la persona detrás de esto no esperaba que alguien pudiera cultivarse y luchar al mismo tiempo. El canto de los 3 nacimientos le permitió a IMO liberar Eaven Flame Nine Suns mientras cultivaba Espíritu Ilmine Transformations. El creciente sentido espiritual no podía durar el uso de Eaven Flame Nine Suns y, por lo tanto, no podía controlar el alma y la voluntad de IMO. Solo podría darle a IMO el mensaje de seguir cultivándose para sobrevivir. Aún así, IMO usó algunas décadas para quemar por completo ese Dao Will y recuperar su esencia perdida bajo el Bitter Wambo. El espíritu Ilmine Transformations fue un método de cultivo de sentido espiritual de muy alto nivel, y Emo estaba seguro de que el método de cultivo era correcto, pero el problema estaba en la persona que lo dejó. Emo definitivamente necesitaba cultivar las transformaciones de espíritu Ilmine, pero no iba a usar este método de cultivo. Él derivaría su propio espíritu Will 9 transformaciones. En cuanto a la persona que dejó el deslizamiento de Jade, sin duda fue la persona que dejó la voz en el palacio.
Ese tipo definitivamente era un ser poderoso. No solo tenía un método de cultivo aterrador como el espíritu Will 9 transformaciones, sino que también podía formar un palacio con ley espacial. Originalmente, lo que ese tipo dejó atrás no tenía nada que ver con él, pero este deslizamiento de Jade de espíritu Will 9 transformations lo molestó. Si no fuera por Zen Bingyu, incluso si se despertara moriría por una bestia espiritual demoníaca inmortal. ¿Cómo podría no vengarse de esto? Incluso si no pudiera obtenerlo ahora, eventualmente lo obtendría. IMO selló el oro de la movilidad del cielo y la plataforma azul en el Golden Page World. Vinieron con el deslizamiento de Jade, sin importar si había algo mal con ellos o no, tenía que tener cuidado. No tenía tiempo para mirarlos ahora. ¿Estás bien ahora? Zen Bingyu se levantó de alegría. Ella había estado realmente preocupada por IMO. IMO parecía más delgado y más oscuro, pero él debería estar bien. IMO asintió con la cabeza. Muchas gracias esta vez. Si no fuera por ti, estaría muerto. Me salvaste incontables veces, esto no es nada. ¿Pero quién es ese bastardo que dijiste? Preguntó Zen Bingyu. Si no me equivoco, es el tipo que quería que nos arrodillemos en el palacio y aceptemos su herencia, dijo IMO. Al escuchar esto, la cara de Zen Bingyu brilló con horror. Si no fuera por IMO, se habría arrodillado y aceptado la herencia. ¿Qué estás haciendo? IMO vio la tarjeta de Jade en la mano de Zen Bingyu. Zen Bingyu se levantó y lo agitó diciendo. Antes de que no tuviera tiempo de poner los núcleos de las bestias en la tarjeta de Jade, solo podía arrojarlos al anillo de almacenamiento. Estoy enviando los núcleos de bestias ahora para aumentar los puntos de contribución. ¿Cuántos puntos de contribución? Preguntó IMO y luego recordó por qué incluso vino aquí. ¿Cuánto tiempo hasta la apertura del pozo inmortal? 11 millones de puntos ahora, todavía queda un mes antes de que se abra el lugar. Estaba pensando que si aún no salieras no tendríamos tiempo, dijo Zen Bingyu. IMO asintió con la cabeza. Está bien, regresemos de inmediato. 11 millones deberían ser suficientes, no inserte más adentro, no queremos atención. Por cierto, ¿cuántos puntos de contribución quedan en el anillo de almacenamiento? Zen Bingyu le dio la tarjeta de Jade a IMO y dijo. Hay alrededor de 6 millones, te daré el anillo de almacenamiento. Tengo 100k en mi tarjeta. IMO agitó su mano. No es necesario, guárdalo en el anillo de almacenamiento. Si no tenemos suficiente, agregaremos más. Aunque fue emboscado esta vez, no perdió por completo. Obtuvo 10 millones de puntos de contribución al matar bestias espirituales demoníacas inmortales con Even Flame Nine Suns durante un mes. A partir de esto, quedó claro que las bestias espirituales demoníacas inmortales allí eran innumerables. Era solo cuestión de tiempo antes de que superaran a Zon Piao Even. Además de eso, el sentido espiritual de IMO aumentó drásticamente. Después de quemar el Dao Will, su sentido espiritual estaba casi a la par con la gran etapa terciaria inmortal extrema. Medio mes después, un hombre y una mujer llegaron a la formación de teletransportación de la ciudad de Gulan. Eran IMO y Zen Bingyu. Después de que los dos salieron, inmediatamente se subieron a Blue Moon y salieron corriendo de las llanuras de Pingpiao. Hubo algunas bestias espirituales demoníacas inmortales que los detuvieron en el camino, pero no los afectó mucho. Inmediatamente fueron en formación de teletransportación desde la ciudad de Pingpiao a esta ciudad de Gulan y luego tomaron la formación de teletransportación desde allí a la ciudad inmortal de Qingno. La formación de teletransportación estaba muy ocupada y tuvieron que alinearse. Habían pasado 6 horas y todavía no era su turno. Justo cuando estaba a punto de ser el turno de IMO, una voz áspera sonó. Déjame continuar primero, tengo una emergencia. Una figura roja aterrizó en la formación de teletransportación y momentos después otra figura verde aterrizó a su lado. Había muchas personas haciendo fila, pero estas dos inmortales femeninas de repente se alinearon. La gente se sintió infeliz de inmediato, pero nadie dijo nada. La inmortal hembra de túnica verde era al menos una gran inmortal extrema, todos los que se alineaban estaban por debajo de la gran unidad inmortal. Al ver a esta mujer de túnica verde inmortal, los ojos de IMO se entrecerraron y ralentizaron rápidamente su esencia inmortal. Para otros, puede parecer una gran inmortal extrema, pero IMO inmediatamente supo que era un rey inmortal. Capítulo 1660. Alquiler cultivo inicio. El rey inmortal examinó a los inmortales alineados y vio a IMO y Zen Bingyu. Cuando escaneó a Zen Bingyu, había una pequeña sorpresa en sus ojos, pero pronto miró a IMO. Pareces muy nervioso.
La voz del rey inmortal con túnica verde sonó al oído de Iemo. Al escuchar esto, Iemo se calmó en su lugar. Ahora estaba seguro de que incluso si el rey inmortal lo escaneaba con sentido espiritual, siempre y cuando el rey inmortal no lo presionara con sentido espiritual, no tenía que preocuparse por la exposición del Golden Page World. Iemo no sabía por qué el rey inmortal le dijo esto, pero afortunadamente no se concentró en Iemo ya que la formación de teletransportación se había activado. Esta persona es probablemente una gran eternidad inmortal. Algunas personas discutieron. Gran eternidad inmortal. ¿Eres tonto? Es uno de los 10 grandes reyes inmortales del cielo Zon Piao, el rey inmortal de Suan. Afortunadamente no dijiste mucho en ese momento, odia a las personas que cotillean. Si te atrevieras a hablar, te habría destrozado el cerebro. ¿Qué? ¿Ella es el rey inmortal de Suan? Por supuesto, ella va a la ciudad inmortal de Kinmo ahora desesperadamente, probablemente para la apertura del pozo inmortal rayo azul. Iemo solo estaba escuchando a un lado, no esperaba que ella fuera uno de los 10 grandes reyes inmortales de Zonpiao Haven. Una hora después, Iemo y Zen Bingyu estaban en las calles de la ciudad inmortal de Kinmo. Era mucho más próspero que Gulan Immortal City. ¿A dónde vamos? Zen Bingyu miró las bulliciosas calles y frunció el ceño. Iemo sabía a qué se refería, a Zen Bingyu no le gustaba meterse donde había mucha gente. A ella le gustaban los lugares tranquilos. Es imposible encontrar un hotel o una torre de descanso inmortal. Pero tenemos otra opción, podemos alquilar una casa de cultivo de la ciudad inmortal. Iemo sonrió. Esta fue la mejor opción. Iba a Blue Lightning Immortal Way pero Zen Bingyu no podía ir. Incluso si ella fuera, era inútil. La administración de la ciudad era bastante estricta, incluso si ofendías a los inmortales de alto nivel, estarías bien siempre que no salieras de la ciudad y mucho menos en los hogares de cultivo administrados por la ciudad. La seguridad estaba garantizada. La mayor subasta que tiene lugar cada siglo en la ciudad está por comenzar. Jade se desliza por los artículos de la subasta, solo un punto de contribución y puede obtener uno, unos pocos inmortales huecos gritaron en las calles. Dame uno. Iemo sacó su tarjeta de Jade y compró una hoja de Jade del inmortal hueco. No quería ir a la subasta pero quería ver qué había en estas subastas a gran escala. Uno necesitaría grandes sumas de cristales inmortales o puntos de contribución para ir. Solo tenía unos pocos millones de cristales inmortales y no muchos puntos de contribución. Después de escanearlo, Iemo suspiró. No es de extrañar que fuera la mayor subasta del siglo. Aquí había de todo. Hierbas espirituales inmortales de alto nivel, materiales, artefactos inmortales voladores de alto grado, métodos de cultivo de alto nivel, no es de extrañar que tanta gente viniera a la ciudad, no solo por el pozo inmortal sino también por esta subasta. Esta subasta incluso tenía hierbas espirituales inmortales de nivel 7 y artefactos inmortales de grado extremo. Las casas de cultivo de la ciudad estaban en el lado norte, no había tiendas aquí, sino todo tipo de espíritus y formaciones de defensa. Las personas irrelevantes ni siquiera podían acercarse. Esta fue la principal fuente de ingresos de la ciudad. Iemo y Zen Bingyu fueron detenidos por un inmortal dorado. Alto, esta es el área de origen del cultivo inmortal. Iemo saludó con los puños, lo sé, vinimos a alquilar una casa de cultivo. El inmortal dorado dijo disculpándose. Las casas de cultivo aquí han sido alquiladas, lo siento, esto hizo que Iemo frunciera el ceño. Si no tenían un lugar para quedarse, no podrían dormir en las calles. Si estaba afuera, podría establecer su propia casa de cultivo, pero aquí, era imposible. Iemo sacó 1000 cristales inmortales para el inmortal dorado. Amigo, ¿puedes ayudar? El inmortal dorado empujó los cristales inmortales a regañadientes. No es que no quiera ayudar, pero las casas de cultivo aquí han sido alquiladas. Si hubiera otros gratuitos, no te detendría a propósito y no me atrevo a hacerlo. Iemo todavía empujó los 1000 cristales inmortales hacia el inmortal dorado. Ayúdenme a vigilar, si hay una casa de cultivo gratuita, alquiléla primero para mí. El inmortal dorado sabía que incluso si se liberaba un hogar de cultivo, no sería su turno para tomar la decisión, pero estos 1000 cristales inmortales eran libres. ¿Quieres alquilar una casa de cultivo? Sonó una voz crujiente. Una mujer inmortal vestida de azul apareció junto a Iemo y Zen Bingyu. Sí, Qianbei. Esta mujer inmortal era una gran unidad inmortal. Iemo se inclinó rápidamente. La mujer inmortal de túnica azul miró a Zen Bingyu y dijo. Qué linda inmortal, te ayudaré una vez.
Voy a irme de la ciudad y mi período de alquiler ha terminado, ustedes pueden tenerlo. Gracias Qianbei. Zhen Bingyu reaccionó rápidamente y se inclinó. No hay necesidad. Vamos, te ayudaré a hacer los procedimientos. De lo contrario, tan pronto como me vaya sería alquilado. Es inútil preguntarle a este pequeño inmortal dorado. La inmortal agitó la mano. Había una mirada incómoda en el rostro del inmortal dorado, pero aprovechó la oportunidad para explicarle las reglas a Iemo. Había 4 tipos de cultivo en casa: superior, medio, bajo y especial. La mujer inmortal alquiló una casa de primer nivel, eran 500.000 cristales inmortales al año. Esto era caro incluso para grandes inmortales. Sin embargo, sería mucho más barato pagar con puntos de contribución. Iemo tenía algunos cristales inmortales, por lo que alquiló durante 10 años. En cuanto a los puntos de contribución, no los usó. Al ver a Iemo sacar millones y alquilar durante una década, miró a Iemo con cierta sorpresa. Después de que la inmortal de túnica azul se alejó, Iemo y Zhen Bingyu llegaron a la casa de cultivo. Estaban muy contentos con este lugar. Esta casa de cultivo era grande y tenía un jardín. Había cuartos de cultivo, dormitorios, cuartos de mascotas, cuartos laterales. También había una sala de bienvenida para invitados. Había hierbas espirituales inmortales de bajo nivel plantadas afuera y un estanque. La formación de recolección de espíritus inmortales de nivel 3 hizo que el espíritu inmortal Ki aquí fuera muy denso. La formación de defensa era la formación inmortal de nivel 4. Estos 5 millones valen mucho. Iemo asintió. Sí, realmente me gusta aquí también. Ese Qianbei tenía razón, si no tuviéramos suerte no podríamos alquilar este lugar, acordó Zhen Bingyu. Es una pena en un ambiente tan bueno que ni siquiera puedo cultivar. Zhen Bingyu suspiró. El espíritu inmortal Ki aquí era mucho mejor que incluso la secta de la espada extrema. Iemo no sabía cómo consolarla. Después de estar con ella durante tanto tiempo, era imposible que a él no le importara en absoluto. No te preocupes, solo estoy exclamando. El método de cultivo que le diste muy bien, ahora puedo sentir una astilla de esencia inmortal. Zhen Bingyu inmediatamente supo lo que Iemo pensaba y agregó rápidamente. Iemo negó con la cabeza. Sabía que si sus raíces espirituales no podían recuperarse, ella no podía cultivarse. De esa manera, no podía dejarla atrás. Tú te quedas en la sala de cultivo principal, yo iré a la habitación lateral. No, usas la sala de cultivo principal. Esta casa de cultivo no está alquilada para nosotros dos, dijo Iemo. Zhen Bingyu estaba aturdido y preguntó. Entonces, ¿a dónde vas? Fin del capítulo.